Mientras que en el mundo cada vez más frecuentemente se cierran periódicos, ya sea por la competencia de los medios audiovisuales como la radio o la televisión, medios electrónicos como Internet, los altos costos de producción y la falta de lectores en nuestro país, se ha creado este Cometa, un periódico trimestral que en esta su primera edición trata un solo tema, una familia machiguenga que habita la reserva Cugapacori Nahuananti, donde se encuentran los yacimientos de extracción del gas de Camisea, mientras esa familia no digamos que no tienen cocinas a gas, ni siquiera usan cerillos para encender el fuego. Marco Avilés es el autor de todos los textos de este periódico. De la selva amazónica a la selva de cemento. Finalmente, Marco, a pesar del despliegue fotográfico, el tamaño de la publicación y la urticante referencia al lote 88 del gas de Camisea, es una historia de amor. Amor y sangre, pero amor al fin y al cabo. Sí, bueno, se trata de la historia de Aladino, que es un machiguenga que vive dentro de la reserva Cugapacori Nahua, sobre el río Camisea, que vivía pues aislado de la civilización, y en un momento, cuando muere su padre, antes de morir su padre, él le dice: tienes que buscar mujeres para poder tener familias, ¿no? Porque solamente vivían Aladino, sus hermanos y sus dos padres, ¿no? Entonces es la aventura de Aladino en busca de una mujer para tener su propia familia, hasta que al final la consigue, ¿no? ¿Cómo llegaron a ellos? Fue a través de una serie de viajes que empezó haciendo Daniel Silva, el fotógrafo de la historia. Él ha empezado a ir a la zona machiguenga hace 5 años más o menos, y poco a poco la gente de esta zona le empezó a hablar de sus paisanos, así los llaman, que viven adentro, alejados en el monte, ¿no? Y entonces Daniel empezó a tejer relaciones de confianza con estos machiguengas que viven en las comunidades, y hasta que al final uno de ellos pues aceptó llevarnos hacia adentro del monte, ¿no? Donde viven estos personajes, ¿no? Se trata de como que naciones que han tenido contactos con la civilización occidental, pero que estos contactos no siempre han sido, o casi nunca han sido beneficiosos para ellos, ¿no? Por el tema de las enfermedades, las epidemias que se les transmitió desde la llegada de los europeos hasta la época del caucho, ¿no? Que fue para ellos bien terrible, ¿no? Cuando nos referimos al lote 88, pensamos en un inmenso espacio verde perdido en medio de la selva. Sin embargo, es parte de una reserva donde viven desde tiempos inmemoriales poblaciones que no tienen ni idea de que pertenecen a un país llamado Perú. Sí, en esta zona hay una figura curiosa, que es casi una figura matemática, ¿no? Que es dos conjuntos, uno es el lote 88 y el otro es la reserva, que en un momento se juntan, ¿no? Entonces el lote 88 está encima de la reserva, y del lote 88 se extrae gas, ya se extrae gas, pero allí, como tú dices, viven estas personas machiguengas que huyeron de la civilización en un momento, pero lo importante es que de ellos no se conoce, no se habla, porque no están en censos, no hay DNI, no usan apellidos, ¿no? Son invisibles. Entonces hay una especie de protección alrededor de ellos, pero curiosamente ya se está extrayendo gas, entonces uno se pregunta: ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Van a huir nuevamente? ¿Se van a integrar a la civilización, no? No hablan español, no tienen apellido, no tienen DNI y por supuesto no votan, ni siquiera saben que habitan en este país llamado Perú. No tienen cocina, no tienen luz, acabas de decir, no, también, y hasta encienden su fuego como en la época de la caverna, pero teóricamente son los dueños de esa región y no les toca nada del canon. No. Y bueno, no les toca porque tampoco es que están organizados políticamente, ¿no? O sea, no forman parte tampoco de una comunidad, por lo menos estas familias están dispersas, ¿no? Pero, o sea, hay una paradoja, ¿no? Ellos hacen el fuego con los palitos, cocinan con leña, así, y debajo de ellos está toda esta fuente prodigiosa de gas, ¿no? Y pues esta paradoja es algo que yo personalmente, después de hacer el trabajo, no le he podido resolver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería pasar con ellos? ¿Se les debe proteger? ¿De qué manera, no? O sea, y cómo protegerlos si es que ya llegó la civilización a ese lugar, ¿no? Hay sobrevuelos de helicópteros, eventualmente entran canoas con motor, ¿no? Entonces, pues es como que una pregunta que dejamos abierta, porque lo que queremos es que
haya cierto debate sobre esto en la sociedad, ¿no? Son chunchos, son calatos, salvajes, no contactados, incluso pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cómo y hasta cuándo? Sobre ellos hay una serie de calificativos despectivos, ¿no? La gente los llama así, efectivamente, chunchos, calatos, la gente de sectores cercanos, pero o sea, ellos forman parte de este pueblo, de esta nación machiguenga, ¿no? Y entonces se les debería llamar de esa manera, ¿no? Sería bueno que contaras lo que cuentas en el libro, ¿por qué le dicen calatos, por ejemplo, no? Sí, bueno, o sea, ellos, muchas de estos clanes o de estas familias, pues andan... Casi desnudos. Sí, andan casi desnudos, ¿no? Usan kushmas, que son estos camisones que hacen con fibra vegetal, pero también andan sin ropa, ¿no? Cuando están entre ellos, o sea, dentro de su vida cotidiana pueden estar sin ropa. Entonces la gente de afuera, de las comunidades, cuando los ven, pues al verlos sin ropa los llaman así, ¿no? Calatos. Pero es despectivo, ¿no? Es un término despectivo, que sin embargo lo usan, por ejemplo, los policías, los profesores, las enfermeras, ¿no? El Pongo de Maynique es el umbral donde los muertos pasan al infierno, las almas regresan al cielo. Ahí cuentas que ahí mueren ahogados cada año 5 personas. ¿Así de precisos son los ahogamientos anuales? Eso es lo que un poco las estadísticas sacadas un poco de lo que la gente dice, ¿no? La gente habla, los pongueros, los que llevan los botes a través de este cañón caudaloso, pues ellos dicen que más o menos mueren entre 5 o 6 al año, ¿no? Es como un cálculo hasta cierto punto también mágico, ¿no? Porque según lo que me dijeron algunos es lo que el Pongo reclama, ¿no? Es como una cuota, ¿no? Entonces hay algunos que son más previsores y dicen hay que echar una caja de cerveza al Pongo cada vez que se pasa como un pago, ¿no? Como un pago, ¿no? Como un pago. Para los machiguengas el Pongo es un sector mágico porque por allí se va hacia el submundo, hacia el infierno, ¿no? Por ahí viajan las almas, hacia ese lado también las almas regresan hacia la tierra, ¿no? Hay como un umbral mágico en la religiosidad machiguenga, allí, en ese Pongo, ¿no? ¿Dónde está eso? El Pongo está está dentro de la provincia de la Convención, en el Cusco, está todavía fuera de la reserva. Es el mismo río Urubamba que uno ve desde arriba de Machu Picchu, ¿no? El río Urubamba avanza y hay una zona donde las riberas se acercan y se forma un cañón, ¿no? Al formarse este cañón las aguas pasan de una manera así torrencial, ¿no? Por allí, y luego nuevamente se abre, ¿no? Cuando se abre ya más o menos uno está dentro de todo este mundo machiguenga, ¿no? Avanzando se llega a otro río importante para ellos, que es el río Camisea. Ahora, a lo largo del relato y la narración de la relación con la familia, ustedes logran hacer una especie de amistad con ellos. Sí, o sea, para nosotros fue, o sea, lo más sorprendente de toda esta expedición, de toda esta aventura fue que se cayeron una serie de prejuicios que uno que viene de la ciudad puede tener hacia esas personas, ¿no? Lo primero es que no son para nada seres desvalidos, menesterosos, ¿no? Es gente muy vital, muy saludable y que trabajan todo el tiempo, ¿no? Los hombres están cazando o están pescando o están construyendo las casas o en la chacra, ¿no? Mientras las mujeres están en la cocina, están tejiendo también. Cuando nosotros llegamos hacia ellos, pues lo primero que sentimos fue que ellos también nos miraban a nosotros no como mira un ser desvalido a alguien que llega con tecnología, sino fue todo muy horizontal, ¿no? Los respetamos, al principio los miramos de lejos, ¿no? Sin involucrarnos mucho, hasta que ya luego, con el correr de los días, pues nos volvimos como dice, le gusta decir a Daniel, el fotógrafo, nos volvimos como parte del decorado de toda su vida, ¿no? Casi como objetos, ¿no? Que estábamos ahí, ¿no? Entonces en ese momento sentimos que sí, que ya se habían acostumbrado a nosotros, que tenían confianza en nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, Amelia, la madre de Aladino, fue absolutamente desconfiada y nunca se dio con ustedes, a diferencia de todos los demás. Sí. ¿Qué pasó ahí? Es curioso porque Aladino, que es el protagonista de la historia, es un personaje que llega desde lo profundo del monte
hacia el río, ¿no? En esta odisea en busca de una mujer, ¿no? Y Aladino pertenecía a una familia pequeña donde los padres hablaban mucho todavía de la época del caucho y les daba mucho miedo el exterior, ¿no? Los forasteros, por esto de que siempre el contacto con el exterior había sido perjudicial, ¿no? Entonces la madre de ellos nunca, o sea, la vimos fugazmente 2 o 3 veces, siempre estaba escondiéndose de nosotros por miedo. Por ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo hacia lo exterior, ¿no? Un miedo ancestral. Sí, hay todavía en algunas zonas, todavía sobrevive en la memoria oral el relato sobre caucheros así despiadados que tenían, no sé, que tenían capataces, que esclavizaban a los machiguengas, ¿no? O sea, eso todavía está en la memoria de la gente, ¿no? Claro, así fue, ¿no? Así y fue. hasta peor todavía, es inimaginable. Sí, de hecho, Vargas Llosa en el último libro, en El sueño del Celta, habla de eso, ¿no? Más se refiere a lo que ocurrió en la zona norte, por Iquitos, por ahí, pero él habla de casi campos de concentración que hubo donde los caucheros esclavizaban a las mujeres y a los niños para que los padres pudieran ir a trabajar y volver, ¿no? Volver para que no hicieran nada a sus parientes. Familias, claro. Sí. Antes de la conquista existían en la selva grandes ciudades, ¿no? Que tenían gente que comerciaba a lo largo de los ríos, que crearon terrazas en medio de la jungla para su agricultura y que desaparecieron de pronto como si se las hubiera tragado la selva. Una de las cosas interesantes del trabajo fue, o sea, después ya del reportaje, ¿no? De haber estado con estas personas, fue también lo que descubrí luego en los archivos, en los documentos, en libros y en investigaciones que se están haciendo ahorita, ¿no? Sobre la selva, sobre lo que ocurrió en la selva, ¿no? Porque hay esta idea de que las personas que viven ahí en esa condición aislada, pues es gente que no evolucionó, que están, ¿no? muy cerca, más cerca al origen del hombre, ¿no? Pero no es cierto. Pero no es cierto. Entonces, efectivamente, los arqueólogos que están trabajando ahorita, por ejemplo, en la zona de Bolivia, en la zona del Beni o en Brasil, por el río Xingu, han encontrado vestigios de grandes ciudades que fueron cubiertas por la selva después de las grandes epidemias que asolaron a toda esta zona de Sudamérica, ¿no? Epidemias que traían los conquistadores. Y cosas como la gripe, la malaria, la diarrea, devastaron a naciones enteras, ¿no? Entonces yo he encontrado, por ejemplo, estadísticas a partir de trabajos de misioneros que dicen que, por ejemplo, en una nación hubo una epidemia de malaria y murieron 9 de cada 10 personas, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a procesar esta información, pues se da cuenta de que estas poblaciones vivieron el fin del mundo en esa época, ¿no? Y que lo que queda son nada más vestigios, ¿no? Rezagos. Y los arqueólogos que están trabajando ahorita en esa zona, pues dicen que estas grandes ciudades terminaron cubiertas por la vegetación. Una vez que los sobrevivientes huyeron hacia adentro del monte, pues la vegetación, la jungla se encargó de tapar todo, ¿no? Y entonces lo que dice, por ejemplo, hay un arqueólogo, Michael Heckenberger, que trabaja en Brasil, pues él dice que el dorado, el mito del dorado, pues en realidad puede no ser necesariamente un mito, ¿no? Que esa búsqueda de una ciudad fabulosa, grande, ¿no? No necesariamente cubierta de oro, pero una ciudad grande, pues puede tratarse de algo que los conquistadores escucharon y que sí fue verdad, ¿no? Podía haber una gran ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que se está investigando, se está estudiando ahorita, pero de que hay vestigios de ciudades, pues sí los hay, ¿no? Sí los hay. Ahora, lo que pasa es que esta información que todavía forma parte del trabajo de los científicos todavía no llega a formar parte de lo que se enseña en los colegios, ¿no? O en las universidades. Ahora,
como romper un paradigma, ¿no? Dejar nosotros de creer que el Amazonas es en verdad un espacio virgen, que el hombre nunca llegó a dominar, pues es romper un paradigma, ¿no? O sea, lo que dicen las investigaciones actuales es que no fue así, ¿no? O sea, el hombre sí en un momento llegó a convivir y a modificar de cierta manera un poco toda esta Amazonía, ¿no? Bueno, y la fotografía de Daniel Silva son también un tema aparte, ¿no? Sí, de hecho... Tú has hecho todos los textos y él ha hecho todas las fotos. Todas las fotos. Lo particular de este número, del primer número de Cometa, del periódico que estamos lanzando, es que solamente hay una historia a lo largo de 80 páginas y hay 33 fotografías, ¿no? Y es un poco parte de lo que nosotros queremos decir, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo ahorita en los periódicos, en los diarios, ¿no? Que hay esta idea de que las noticias tienen que ser más cortas, las historias más chiquitas, todo más pequeño, ¿no? Y en verdad, o sea, eso está en internet y está bien, ¿no? Pero el papel yo creo que te da las posibilidades de publicar una foto, si quieres, así, enorme, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Publicar fotos grandes, ¿no? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que era la mejor manera de iniciar este periódico con estas características tan especiales? Pues, o sea, fue como que una coincidencia, porque Daniel y yo hemos estado trabajando la empresa, la idea del concepto de la empresa de Cometa, porque es una empresa, una editorial, y paralelamente teníamos esta historia que ya estábamos editando, ¿no? Daniel estaba ya editando las fotografías y yo estaba escribiendo el texto, y llegó un momento en que nos dimos con un material impublicable, ¿no? En un medio convencional, porque una historia de 16.000 palabras, que es lo que tiene, no se puede publicar en un diario. De hecho, tratamos de publicarlo en un medio y nos dijeron, pues, nos pusieron una serie de reparos, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos, no? ¿Por qué no lo publicamos nosotros? Y entonces, en ese momento, ante la historia ya lista para publicarse y el impulso de la empresa, decidimos crear el periódico Cometa, ¿no? Jugárselas. Sí, o sea, es como que jugártela el todo por el todo y ahora nos damos cuenta de que ante el descontento con respecto a los medios de comunicación, a los periódicos, a las revistas, que es general, o sea, no es en el Perú, nomás es en todo el mundo, hay esta corriente de disconformidad ante esta vocación de los periódicos por reducir la realidad a cuadraditos, pues lo que nosotros decimos es, si los periodistas están descontentos, pues creemos nuevos medios, ¿no? O sea, hay que publicar nosotros nuestras historias, ¿no? No como nos da la gana, porque no se trata de eso, ¿no? Claro. Sino como las historias merecen, ¿no? O sea, dándoles el espacio que necesitan, ¿no? ¿Y ahora qué viene después? ¿Siempre serán temas únicos? ¿Cuál será la sorpresa que traerán para...? Este es un periódico trimestral. Sí, lo único que se va a mantener, lo único que queremos que se mantenga en Cometa es la sorpresa, ¿no? Porque vamos a cambiar de formato, de papel, de contenido. Entonces, para el siguiente número, el experimento es, vamos a hacer una publicación hecha por mujeres, que hablan sobre mujeres y dirigida a mujeres nada más, ¿no? Es como que una especie de... Pero la podremos leer también los hombres. Los hombres van a leerla por curiosidad, de hecho, ¿no? Incluso más, creo, más hombres que mujeres. Pero el reto consiste en encontrar y como convocar a la mayor cantidad de mujeres posibles, ¿no? Que tienen historias, fotografías, ilustraciones o, no sé, o proyectos que quieren mostrar, ¿no? Ya tenemos una buena cantidad, porque hemos estado moviendo esta idea por Facebook y a través de las redes sociales, ¿no? Y nos están escribiendo. Y no sé si podría dar un poco de correo para que nos escriban. Sí, dale. Claro, sí. Las interesadas pueden escribirnos a contacto@cometacomunicacion.com o buscarnos en el Facebook /cometacomunicación y nada, contarnos todas sus ideas, todo lo que quisieran publicar, ¿no?